Muy bien, entonces, bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la segunda clase. La idea del día de hoy es continuar o extender el estudio del movimiento armónico simple. La idea, ayer llegamos a presentar la parte fundamental, donde hablamos pues, de las cantidades básicas que describen a una oscilación o a un movimiento periódico. Y también llegamos a solucionar la ecuación de movimiento de un oscilador armónico simple como el sistema masa-resorte. Es decir, ya particularizamos para un sistema y encontramos cuál era la ecuación que me describía la posición con respecto al tiempo. Y por ahí esa ecuación surgió en términos de algunas cantidades que describimos el día de ayer, como ser la amplitud, la frecuencia angular. Encontramos cuál es la frecuencia angular, particularmente del sistema masa-resorte. Y pues la idea de hoy es que exploremos un poco más allá de eso. eh, Nos adentremos un poco en el movimiento, es decir, encontrar ecuaciones para velocidad y aceleración, encontrar en qué puntos ocurre y cuáles son las ecuaciones que permiten pues encontrar los valores máximos y mínimos de esas dos cantidades, y a partir de ahí también encontrar un par de ecuaciones que son bastante útiles, que me permiten encontrar la constante de fase, de la que no hablamos mucho ayer, pues vamos a extender un poco, y también la amplitud, en términos de las condiciones iniciales. Entonces, la idea de la clase de hoy es, la primera parte, hacer un poco de explicación temática, y ya en la segunda parte, pues vamos a resolver un problema que va a ejemplificar todo esto que hemos estado viendo. Entonces, voy a compartir mi pantalla para eh, continuar con los, con los apuntes del día de ayer. Siempre vamos a usar la misma simulación. Voy a mandarles un enlace donde puedan entrar a esa simulación que estamos utilizando y, y así pues las puedan tener a mano. De hecho, en esa página, eh, o bueno, no sé, igual si le pueden hacer aquí una captura para que vean ahí la dirección de donde están las simulaciones. Me gustan bastante porque son simulaciones bien completas, aunque se ven sencillas, pero realmente sirven mucho y hay de muchas temáticas, ¿no? Incluso para clases posteriores probablemente les sirva, ¿no? Ahorita estamos en movimiento armónico, vamos a utilizar en el segundo parcial las de calor y termodinámica. Aquí tenemos las de ondas también, que las vamos a utilizar en este primer. Y pues también hay de carga eléctrica para el tercer parcial, circuitos eléctricos, miren, magnetismo para clases más avanzadas, circuitos AC, ondas electromagnéticas, óptica geométrica, difracción, hasta hay de física cuántica y otros, ¿no? Entonces, es muy completo, así que tengan ahí a mano la dirección, apúntenla, ¿no? Para que las simulaciones son muy buenas. eh, Obviamente estamos en un contexto que nos obliga a utilizar este tipo de cosas. Pues me gustaría tener equipo de laboratorio que tenemos en la universidad y poder hacer algunas demostraciones, ¿verdad? Pero a veces se vuelve complicado, ¿no? Pero bueno, eventualmente podríamos hacer algo así. Ahora que ya estamos en el contexto de la semipresencialidad, podría yo, digamos, desplazarme a la universidad y utilizar algún equipo cuando se pueda, ¿no? Pero bueno, por ahora las simulaciones son muy buenas y le permiten a usted explorar cosas que tal vez no puede hacer en la realidad, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es realmente un modelo idealizado. Entonces, eso implica que lo que estamos estudiando no va a ser exactamente igual a la realidad, ¿no? Entonces, los modelos permiten explorar eso. Bueno, entonces vuelvo a los apuntes. Ayer nos quedamos con esta ecuación. Dijimos que esa ecuación representa el desplazamiento de la partícula en movimiento armónico simple.
medido a partir de del punto de equilibrio. Entonces, vamos a trazar una gráfica. Esta es una gráfica quizá no general porque cada movimiento, de acuerdo a las condiciones iniciales, pues puede tener eh, características un poco diferentes al inicio. Pero bueno, en términos didácticos, pues funcionan. Entonces, vamos a trazar la gráfica. Aquí tendríamos a la posición y aquí tendríamos al tiempo. Muy bien, entonces, esta gráfica, como les digo, siempre las gráficas hay que particularizarlas para las condiciones iniciales. Cuando me refiero a condiciones iniciales, vamos a ver esto un poco abajo. Cuando me refiero a condiciones iniciales, tiene que ver con cuánto vale en el tiempo t igual a 0, cuánto vale la posición. Entonces, la posición inicial, en este caso, la voy a considerar el positivo de la amplitud. Y la velocidad inicial la voy a considerar 0. O sea, es decir, la gráfica que voy a trazar a continuación es particularmente para esa situación. Eso es importante que lo tengamos presente. Es decir, no hay una gráfica única para todos los movimientos. Bueno, entonces, como puedo ver en la condición inicial, en el tiempo t igual a 0, o sea, aquí en el origen, el objeto está en la amplitud. Entonces, tengo que marcar dónde es la amplitud. Voy a ver un poco esto. Ah, entonces, tenemos más o menos este movimiento. Ok, entonces tengo dos extremos, positivo de la amplitud, un máximo y un mínimo negativo de la amplitud. Ok, entonces esa sería la gráfica. Obviamente ahí se ve en la gráfica el desplazamiento máximo, que es la amplitud. Entonces, pues, qué información puedo sacar de esta gráfica? Bueno, tal vez el periodo, ¿no? O sea, si usted agarra dos puntos que sean idénticos, vamos a ver este mínimo aquí con este otro mínimo, pues entonces como en el eje horizontal está el tiempo, entonces esto representaría un tiempo igual a un periodo. Tiempo igual a un periodo. Y es bueno aquí que, que veamos algunos detalles también. Por ejemplo, exactamente la mitad de esto sería aquí, ¿no? Digamos, si yo tengo eso. Entonces vea que ahí en torno a esos dos puntos que acabo de marcar, hay una simetría en la gráfica. O sea, si yo tomo la parte central, entonces veo que el área que está en el lado izquierdo es opuesta, pero numéricamente igual a la que está en el lado derecho. Entonces hay una simetría ahí en la gráfica. Eso es muy importante porque puede ver usted que hay en esa región hay 4 partes de la gráfica. Una primera parte, que es esta que logro ver aquí. Le voy a marcar con 1. Entonces eso es ir del negativo de la amplitud al punto de equilibrio. La segunda parte sería ir del punto de equilibrio al positivo de la amplitud. Y la tercera parte sería ir del positivo de la amplitud al punto de equilibrio. Y la última sería ir del punto de equilibrio al negativo de la amplitud. Entonces, hay simetría en torno a eso. Por lo tanto, lo que quiere decir es que los tiempos de esos intervalos que acabo de marcar como 1, 2, 3 y 4 son idénticos. Por lo tanto, implica que el tiempo para ir de la amplitud al punto de equilibrio o del punto de equilibrio a la amplitud, viceversa, todos esos que están ahí, son iguales. Y representará entonces un cuarto del periodo. Esas son digamos, características importantes que uno puede notar. Ahora, sin embargo, no hay una simetría aquí, por ejemplo. Si yo trazo aquí y
y voy a sombrear. O sea, no hay una simetría entre estos dos, entre lo que sombreé en color rojo con lo que sombreé con color azul. No hay una simetría. Entonces, eso quiere decir que el tiempo en esos dos intervalos no es el mismo. No es el mismo. Diferencia en los otros que puedo ver una simetría, por lo tanto quiere decir que los tiempos de recorrido de esos segmentos son iguales. Entonces aquí pues ya no podría yo decir eso. Eso es un detalle interesante, lo vamos a reforzar con el problema que vamos a resolver al final de la clase, porque precisamente tiene que ver con calcular eso. Ahora ya que estudié siempre me voy a basar en esas condiciones iniciales. Es decir, ahora voy a trabajar con velocidad, aceleración, pero siempre me voy a basar en esas condiciones iniciales. Voy a trazar un gráfico también, pero siempre usando las mismas condiciones iniciales. Entonces, ahora lo que me interesa ver es la velocidad. Entonces, la velocidad sabemos que en este caso es una velocidad en la dirección de X, es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Implica derivar la ecuación de X, entonces me quedaría menos omega por A por el seno de omega t más phi. Ya simplemente estoy derivando esta ecuación de X de t. Ya me va a salir un signo menos de la derivada del coseno y me sale el omega de la derivada interna. Bueno, entonces veamos las características que tiene. ¿Qué características tiene? Entonces voy a hacer un gráfico también. Es una función de tipo seno, similar a la que hice anteriormente. Entonces, van a ver ahí algunas consideraciones que hacer. Pues siempre que trace las gráficas, obviamente lo puede hacer en un programa de graficación, ¿verdad? Es lo más fácil. Pero siempre es bueno pasar por este proceso antes, ¿no? Que uno sepa lo que está haciendo y, y así pues entender, ¿no? No se va a lanzar de un solo a hacerlo al graficador, pues porque no habría un proceso de aprendizaje tan significativo. Ok, entonces tengo una gráfica de seno, pero además está multiplicada por menos omega por A. Eso implica que así como aquí marqué yo dos puntos extremos máximos y mínimos, también aquí habrá. Entonces aquí voy a tener un positivo omega A, porque recuerde que el seno está oscilando entre más menos 1. Entonces hay momentos en los que el seno es positivo y hay momentos en los que el seno es negativo. Entonces habrá momentos en los que el seno es negativo, al multiplicarlo por ese menos que está ahí en el inicio de la ecuación, pues se va a ser positivo. Y luego tengo el negativo. Entonces, ahora tengo que trazar la gráfica, se trata de una función seno, pero multiplicada por un signo menos. Una función, si la multiplico por menos, entonces estoy haciendo una reflexión, ¿no? Entonces, la gráfica vendría más o menos así. A ver. Pues ahí va, más o menos. Bueno, entonces, al igual que el caso anterior, ¿qué puedo identificar de la gráfica? Pues puedo identificar esos segmentos también, ¿verdad? Pero eso ya lo vi anteriormente, así que no me va a interesar tanto. Ahora, lo que sí quizás conviene destacar son los valores máximos, que son estos, ¿no? Estos que estoy marcando en azul son los valores máximos, ¿sí? Alguien me podría decir, no, pero los de abajo son mínimos. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista formal de la matemática, sí, ¿verdad? Son mínimos. Pero el mínimo realmente, porque la gráfica representa una velocidad, el mínimo de velocidad sería cero. Porque recuerde que para una velocidad, la velocidad es una cantidad vectorial. Y los vectores, el signo del vector lo que indica es la dirección.
Entonces, para nosotros, que sea más o que sea menos la velocidad, solo implica que se va moviendo hacia nuestra referencia positiva o la referencia negativa. Entonces, realmente los puntos que estoy marcando en azul ahí son máximos, solamente que unos son moviéndose de derecha a izquierda y otros de izquierda a derecha. Ya lo vamos a ver en el simulado. Ok, entonces aquí lo voy a empezar a marcar desde el inicio. Entonces, como dije, estoy usando las condiciones iniciales que en el tiempo t igual a 0, el objeto está, o la partícula está en x igual a con velocidad inicial 0, ¿no? Eso coincide con la gráfica que estoy mostrando. Eso quiere decir que en este punto, en este punto que estoy marcando, el desplazamiento de la partícula es a. En este otro punto, el siguiente, el desplazamiento sería 0. En este de aquí sería x igual a menos a. En este de aquí sería x igual a 0. Y aquí completo un ciclo y otra vez vuelve a ser x igual a. Recuerde que esta gráfica es la gráfica de velocidad, por eso estoy colocando a qué punto de x corresponde esa velocidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me pueden decir de la gráfica? ¿Dónde están los valores máximos y dónde están los valores mínimos de velocidad? En el punto Ahí de lo ven. equilibrio serían, ¿verdad? En el punto de equilibrio serían los máximos, ¿verdad? ¿Y los mínimos? ¿Dónde están los mínimos de velocidad? Entonces vamos a anotar el primer resultado. Valor máximo de velocidad es, ya vimos ahí se logra ver en la misma gráfica, que es a veces más y a veces menos omega por A. Y esto ocurre según lo que acabo de marcar en la gráfica, en el punto de equilibrio. Entonces, este es nuestro primer resultado. Anotemos. ¿Y dónde la velocidad es mínima? Pues la velocidad mínima es cuando es 0 y ocurre en los otros extremos, en más menos A. Porque en la amplitud, recordemos la simulación de ayer, en la amplitud el objeto se detiene momentáneamente, entonces ahí pues obviamente que no tiene velocidad. Pero bueno, para que se convenzan un poco de esto, voy a volver a la simulación con la que estuvimos trabajando ayer. Voy a resetear esto. Aquí me permite a mí calcular la gráfica de posición y velocidad, ¿no? Entonces voy a colocar la de velocidad en la opción de abajo y voy a darle play a la simulación. Entonces voy a pausarlo y voy a ir paso por paso. Entonces aquí voy, vea esto, aquí voy, el objeto se va moviendo de derecha a izquierda. Entonces quiere decir que va moviéndose hacia la izquierda. Por lo tanto, el vector de velocidad es negativo. Aquí se nota claramente. Aquí en la gráfica. En la gráfica se nota claramente. Estoy justamente aquí. Ahí, obviamente, la velocidad es negativa, ¿no? ¿Y por qué es negativa? Porque me voy moviendo hacia la izquierda. Ok. Entonces, le doy al siguiente paso y voy a pasar por el punto de equilibrio. Ya escribí anteriormente que en el punto de equilibrio iba a ocurrir el máximo, ¿no? Máximo. Entonces voy a ver que cuando esté justamente ahí, que es en ese punto, estoy en el máximo de la gráfica. Voy a borrar esto. Estoy en el máximo. Pero, eh, como les digo, matemáticamente ese sería un mínimo, pero físicamente la cantidad representa una velocidad. Entonces la velocidad es un vector, quiere decir que es negativa ahí. Entonces es la velocidad máxima, pero en la dirección negativa. Y si lo dejo correr, entonces por ahí, más o menos, me pasó. Ah, no, todavía no. Aquí, cuando llegue a este extremo, pues veo
pues que la velocidad es cero. Ahí se nota en la gráfica y momentáneamente se detiene. Y voy, pauso aquí otra vez. Aquí ocurre lo contrario, ¿vea? Ahí estoy en el punto de equilibrio otra vez, pero ahora estoy en la parte alta de la gráfica. Entonces estoy en la parte positiva de la velocidad, pero en la parte máxima, ¿no? Entonces eso quiere decir que va pasando por el punto de equilibrio, pero se viene moviendo de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, el signo de la velocidad, dígame, Entonces, la gráfica empieza a subir exactamente cuando el objeto empieza a desacelerar. la gráfica empieza a subir. Cuando el mm, objeto empieza a desacelerar, bueno, pues en del esta máximo, parte sí, en esta parte sí, en la porque parte de abajo. se viene aquí, vamos ahí. No exactamente, vamos a ver, porque aquí estoy en la parte más baja, ¿no? Entonces ahí tengo velocidad máxima, pero negativa. Entonces ahí no hay aceleración, ahí no hay aceleración. Y entonces, ¿por qué no hay aceleración? Porque acuérdese que arriba aparecía una flechita, que la flechita representaba la, la fuerza de restitución del resorte. Y según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si no hay fuerza, no hay aceleración. Entonces me voy moviendo y empieza a subir, y empieza a surgir una fuerza arriba, o sea, una aceleración. Pero en este caso, como me voy moviendo de derecha a izquierda, entonces el objeto empieza a desacelerarse, a desacelerarse. Entonces vea que allí, cuidado con eso, vea que ahí la velocidad va en una dirección y la aceleración va en otra, ¿no? ¿Por qué? Porque el objeto viene de tener la velocidad máxima y va a llegar a tener la velocidad mínima. Entonces, necesariamente la aceleración tiene que ser negativa, tiene que contrarrestarla, ¿no? Entonces, al irse moviendo, acá, vea que como el vector de arriba que representa la, la aceleración se va haciendo cada vez más grande, pero siempre opuesto al de abajo, ¿no? Hasta que eventualmente tengo la máxima desaceleración, porque es negativa, y termina con parar el objeto. Y ya cuando sigo, entonces ahora son paralelos, vea. La aceleración va en la misma dirección de la velocidad. ¿Por qué? Porque viene de tener velocidad cero y va a llegar al punto de equilibrio donde tiene velocidad máxima. Entonces necesita una aceleración, una fuerza que lo impulse a aumentar su velocidad. Entonces, no siempre es así, ¿verdad? Entonces, cuando viene del punto de equilibrio así lo puedo generalizar, cuando viene del punto de equilibrio a los extremos, entonces se desacelera. Y cuando viene de los extremos al punto de equilibrio, se acelera. No sé si queda claro eso, o los confundo más. Creo que ahora sí ya. Ok, Gracias. bueno, igual, también recuerden que necesitan un poco más de experiencia y poco a poco van a ir asimilando estas cosas. Por ahora traten de ir anotando las ideas y eso. Bueno, entonces vuelvo acá. Ya perdí un poco de tiempo en esto. Seguir con la aceleración, ¿no? Entonces la aceleración va a tener, ya hablé un poquito de la aceleración en la explicación anterior, pero la forma de deducirla es la misma. Entonces, la aceleración yo sé que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. La aceleración en X es menos omega cuadrado por A por el coseno de omega t más phi. Aquí ya tengo la ecuación y pues logro ver aquí algo que me aparece omega, perdón, me aparece, sí, omega cuadrado multiplicando a por el coseno de omega t más phi. Eso nosotros ya sabemos que es X. Pues también una forma alternativa de escribir la aceleración, que ya la conocíamos porque realmente esa es la definición,
del movimiento armónico simple, es que es igual al negativo de omega cuadrado por A. Negativo de omega cuadrado por A. Voy a regresar aquí a la definición del movimiento armónico. Entonces, vea, ahí aparece justamente ese ecuación. Obviamente que se tenía que cumplir porque si X es la solución, si yo la voy sustituyendo en la ecuación, obviamente que me tiene que dar. Si no, no sería la solución. Bueno, entonces hago lo mismo, o tal vez aquí no voy a hacer la gráfica porque pues ya tengo la posibilidad de que me la trace aquí el simulador. Solo me voy a cambiar aceleración y entonces voy a dejar que la vaya trazando. Entonces vea ahí en la pantalla, ahí se va trazando. ¿Y qué logra ver ahí? Pues logra ver el valor máximo, ¿no? ¿Cuál es el valor máximo? ¿O cómo lo determino? Pues el máximo, al igual que en el caso de la, de la velocidad, será esto. Entonces, de nuevo, la aceleración máxima es más menos a por omega cuadrado. Y ocurre, aquí lo puedo ver en la misma gráfica, ocurre en los puntos contrarios a donde ocurre de la velocidad, ¿no? Entonces, lo dejo correr. Voy a tratar de pausarlo por ahí. Entonces, ahí, recuerde que la flecha de abajo es, perdón, la flecha de arriba es la de aceleración, ahí. Entonces, en los extremos, ¿no? Pero puedo tener máximos y mínimos. Puedo tener máximos positivos y negativos. Ahora, en la aceleración, el máximo o el mínimo, o el más o el menos, lo que indica es si es una aceleración o una desaceleración. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿de qué se trata? Un signo negativo, ¿no? Estoy ante un signo negativo. En la misma gráfica se logra ver ahí que está en la parte baja, ¿no? Entonces, eso quiere decir que allí lo que hice fue una desaceleración. Entonces, hay un cambio de signo. Hay un cambio de signo y la partícula se va a empezar a mover ahora hacia. Ahora lo pauso aquí, en la siguiente. Aquí ahora va en la dirección contraria, ¿sí? Siempre que va a llegar a los extremos, van a ir en la dirección contraria. Pero cuando se devuelven de los extremos, son paralelos. ¿Por qué? Porque para llegar a los extremos necesito desacelerar la partícula, pero para llevarla al punto de equilibrio necesito acelerarla. Entonces, cuando voy del punto de equilibrio a los extremos, ya sea al positivo o al negativo, entonces van a ser antiparalelas la velocidad y la aceleración. Pero cuando voy al contrario, entonces son paralelas. Cuidado con eso. Bueno, entonces esto ocurre en x igual a más menos a. Y pues obviamente el mínimo es 0 y ocurre en x igual a 0. X igual. Bueno, entonces, permítame un momento. Ok, sigamos. Muy bien. Entonces, permítame que no lo estoy viendo aquí. ¿Qué pasó? Ahí. Bueno, entonces ya tengo aquí el otro resultado. Es este. Muy bien. Bueno, entonces había mencionado que las gráficas dependen de la condición inicial en la cual nosotros empezamos la oscilación. Entonces, para mostrarles un poco un detalle diferente, entonces voy a dejar de compartir pantalla aquí en mi tableta y voy a compartir en la computadora porque tengo aquí una simulación que quiero que vean.
que es un poco más completa que la otra, ¿no? Entonces, sí la están viendo, ¿no? Sí, Lee. Sí, muy bien. Esta no se puede acceder así en línea, sino que hay que descargar un software y con él se puede visualizar. Esta es un poco más completa porque esta me da toda la información. Esta simulación me permite a mí ver en tiempo real el movimiento de la partícula. En tiempo real me va trazando las tres gráficas al mismo tiempo de posición, velocidad, aceleración. Vamos a ver más adelante también que se puede calcular la energía. Entonces también me va dando los gráficos de energía. Y en la parte de abajo incluso me va dando los valores numéricos. Entonces es muy completa, realmente, muy completa. Y a diferencia de la otra simulación, esta me permite calcular la constante, cambiar la constante de fase. La simulación que teníamos anteriormente ya estaba fijada para una condición inicial. O sea, es decir, cuando la constante de fase era cero. Entonces yo aquí la puedo cambiar. Entonces yo quiero que ustedes centren su atención, olvídense por ahora de la energía, todavía no le vamos a entrar a eso, pero centren su atención aquí en la figura central, que es donde está el sistema masa-resorte, y centren su atención también en las gráficas de posición, velocidad, aceleración. Entonces, solo con ver la gráfica, ustedes pueden decirme cuál representa cuál. Incluso si le pongo aquí el puntero, pues esta es la de posición, esta es la de velocidad y esta es la de aceleración. ¿Okay? Entonces, pues, ¿qué pasa si yo cambio? O sea, estas gráficas son exactamente iguales a las que trazamos con el otro simulador. ¿Qué pasa si yo la constante de fase la pongo distinta de cero? Entonces, vean, la voy a correr un poquito aquí. ¿Qué le sucedió? Bueno, lo voy a hacer un poco más grande. ¿Qué le sucedió a la gráfica? Hay un corrimiento, ¿no? Hay un desplazamiento. Entonces, eso significa. Ahora, centremos nuestra atención. Vamos a poner esta constante de fase aquí. Estos son, la constante de fase se mide en radianes. Esa constante de fase. Ahora, ¿qué implica esa constante de fase? Implica que en el tiempo t igual a 0, el objeto está en esta posición, que es una posición ahí cualquiera, aquí cercana a la amplitud, y ya tiene una velocidad. ¿Por qué? Claro que tiene que tener una velocidad. Una, porque lo puedo ver aquí en la misma gráfica de aceleración, de velocidad. Ahí está. En el tiempo t igual a 0 se nota que no es 0 la velocidad. Si yo pongo la constante de fase acá, entonces puedo ver que la velocidad, en la gráfica de velocidad, pues ahí obtengo que está en 0, ¿no? Si lo ven, está en 0. Pero si yo muevo por la constante de fase, aumento, entonces se desplaza y ahora tiene una velocidad en él. Entonces, lo que quiere decir es que el registro del tiempo se inicia en una posición diferente. Eso no quiere decir que el movimiento empieza allí. Ojo con eso, es una confusión realmente frecuente. El movimiento periódico en el sistema solo puede empezar de dos maneras. Una es estirando el resorte o comprimiéndolo. Entonces, lo que quiere decir eso es que usted estiró el resorte hasta 4, lo soltó, y cuando iba pasando por esta posición en particular, usted activó el cronómetro y empezó a darle seguimiento al tiempo. Eso significa. O sea, no implica que el resorte fue estirado hasta aquí y desde aquí se soltó, porque si el resorte se estira hasta allí, entonces esa sería la amplitud, pero no es así. Entonces implica que o el resorte se comprimió hasta lo que se marca aquí como 0, o se estiró hasta 4, y que cuando va pasando por ese punto, entonces el experimentador activa el cronómetro y empieza a medir el tiempo. Entonces, lo que me denota esta simulación es que la constante de fase depende de las condiciones iniciales del sistema. O sea, depende de qué velocidad inicial tiene y qué posición inicial. Entonces, eso es lo que quería que vieran con este simulador. Pero luego lo demás es lo mismo, ¿verdad? La constante de fase puede ser cualquiera, pero el movimiento pues siempre va a ser el mismo.
sea, puedo poner a correr aquí y siempre va a ser el mismo movimiento. Bueno, entonces dejo de compartir esto para pasarme otra vez a los apuntes y entonces encontrar una ecuación que me permita a mí eh, pues saber cómo calcular la constante. Entonces aquí la siguiente cantidad que quiero deducir es la constante de fase. Ok, para la constante de fase, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar en t igual a 0 cómo me queda la ecuación de velocidad y de posición. Entonces, en la de posición me quedaría x sub 0 igual, bueno, la voy a escribir aquí por si no las recordamos, a coseno de omega t más phi y velocidad menos a omega seno de omega t más phi. Entonces, en el tiempo t igual a 0, desaparece este término, ¿no? Y solo me va a quedar, entonces, por lo tanto, en el lado derecho de la primera ecuación, a por el coseno de phi. Y en la de velocidad me quedaría velocidad inicial menos a por omega por el seno de phi. Muy bien. Entonces, le voy a llamar a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. Y el siguiente proceso es dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. Entonces me va a quedar velocidad entre posición en el lado izquierdo, en el lado derecho, amplitud por omega por el seno de phi entre el coseno de phi por A. Veo que se me cancela la amplitud y además puedo usar la identidad trigonométrica de que el seno de phi entre el coseno de phi pues es el tangente. Me queda omega por tangente de phi. Bueno, entonces ahora despejo, mando a dividir ahí mando a dividir el menos omega que me aparece en el lado derecho y me quedaría velocidad inicial, x sub 0, omega y un signo menos. Y si saco el tangente inverso, entonces sería tangente inverso de velocidad inicial, posición inicial por A. Entonces, esta ecuación me permite a mí calcular la constante de fase. Entonces, ¿qué necesito para calcular la constante de fase? Pues necesito conocer la velocidad inicial y la posición inicial. Entonces voy a iniciar, no lo voy a poder terminar el día de hoy, un problema donde vamos a utilizar precisamente eso. Entonces, solamente hay una forma de que la constante de fase sea cero. Es cuando la velocidad inicial es cero. ¿Y cuando la velocidad inicial es cero? O cuando, perdón, en más general, ¿cuándo la velocidad es cero? ¿En qué punto? Cuando llega a la máxima amplitud. En la amplitud, ¿no? Entonces, justamente por eso es que en estos problemas, o esta, bueno, la otra, la simulación, voy a poner la pila de posición, justamente aquí, entonces yo ya puedo decir, solamente con ver dónde empieza el movimiento, yo ya puedo decir que para eso la constante de fase es cero. Que si lo reseteo, veo que justamente empieza en la amplitud. Quiere decir que para ese movimiento, la constante de fase es cero. Bueno, entonces vamos a empezar un problema el día de hoy. No lo vamos a terminar, pero vamos a dejar planteada por lo menos el primer inciso. Y a ustedes les va a quedar de tarea hacer el segundo y el inciso B ya teniendo de muestra el inciso. Ok, este es problema 14.9 del libro de texto, el libro de Sir Szymanski. Y me dice que
Un objeto está experimentando movimiento armónico simple con un periodo de 0.900 segundos y una amplitud de 0.320 metros. ¿Ok? Y que en el tiempo t igual a 0, aquí vienen las condiciones iniciales. ¿Ve? En el tiempo t igual a 0, el objeto está en x igual a 0.320. Entonces, ¿quién es este? Este representa x sub 0. Y se encuentra instantáneamente en reposo. Por lo tanto, esa información me dice la velocidad inicial. O sea, ahí ya están las dos condiciones iniciales que son las que necesitaba o necesito para plantear la constante. Y luego me pide que calcule el tiempo que tarda en ir de 0.320 metros a 0.160. Entonces, puedo hacer un esquema aquí de lo que realmente quiero calcular. Entonces digo, bueno, aquí, en este extremo, x vale positivo de la amplitud. En este extremo, x vale negativo de la amplitud. Y por aquí, digamos que es el centro, estoy seguro. Ese sería el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, me piden que calcule cuánto es el tiempo que le toma a la partícula ir desde aquí, desde este punto, o sea, en x igual a 0.320, o sea, en la amplitud, hasta 0.160, pero 0.160 es la mitad de 0.32. Entonces quiere decir que se va a encontrar aquí. Entonces, esta será la posición inicial y esta será la posición final. A mí lo que me están pidiendo es qué intervalo de tiempo transcurre entre esos dos puntos. Y entonces nosotros sabemos que delta t es el tiempo final menos el tiempo inicial. En otras palabras, quiero el tiempo que ha transcurrido cuando el objeto se encuentra en la posición final, que es la mitad aquí. X es la mitad de la amplitud. Menos el tiempo cuando el objeto se encuentra en la posición inicial, que la posición inicial es esa. ¿Sí? Pero ya puedo incluso ver cuánto vale ese tiempo, porque aquí me lo está diciendo. Todo esto que está aquí, ¿no? En t igual a 0, el objeto está en 0.320 metros. Entonces, ¿cuánto vale ese tiempo? ¿Cuánto vale? Según el dato que me da el problema. Pero, Vale 0, ¿no? Vale 0. Pero, básicamente solo tengo que calcular el tiempo de la posición final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente la referencia que me está dando el problema está en la posición inicial. Entonces no necesito calcular un tiempo. Bueno, entonces ya tengo la ecuación que necesito para encontrar el valor numérico. Ahora, ¿de dónde saco ese tiempo? Es la pregunta. Entonces nosotros sabemos que x es igual a por el coseno de omega t más phi. Bueno, entonces lo puedo despejar de ahí. Voy a hacer el despeje, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el despeje? Puedo simplificar, ¿vale? Porque aquí yo ya sé que phi vale 0. ¿Por qué phi vale 0? Pues por la ecuación anterior, ¿no? Perdón. Entonces quiere decir que, pues obviamente aquí lo que me va a quedar es, que voy a hacer un pequeño paréntesis, que me va a quedar es phi igual al tangente inverso de 0. Pero el tangente inverso de 0 es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0 y la posición inicial es A.
Entonces, al sustituir en aquella ecuación anterior, pues me queda 0. Para simplificar, y el despeje obviamente se va a hacer más sencillo si simplifico eso. Entonces, solo me queda esta ecuación. Así que despejo para el tiempo. Para despejar para el tiempo, mando a dividir la amplitud. Me queda coseno de omega t. Y saco el coseno inverso a ambos lados. Entonces me va a quedar coseno inverso de x entre a igual a omega t. Entonces finalmente la ecuación de tiempo es coseno inverso de x entre a entre omega. Ojo, esta ecuación solo es válida cuando omega es 0, ¿verdad? ¿Sí? Porque si omega no fuera 0, entonces aparecería por ahí en el despeje, ¿verdad? Entonces, con esta ecuación, si siempre que omega sea 0, usted puede encontrar el tiempo para alguna posición dada. Entonces, vuelvo otra vez, voy a copiar esta ecuación. Y ya que conozco la ecuación para el tiempo, entonces ya puedo sustituir. Entonces, significa que delta t va a ser igual al coseno inverso de x. ¿Cuánto vale x en la posición final? Vale a medios entre a dividido entre omega. Pero a medios entre a es un medio. Entonces me quedaría el coseno inverso de un medio entre omega. Entonces ya estoy a un pasito de resolverlo, solo me falta omega, porque no lo tengo directamente. Entonces voy a calcular omega o simplemente lo voy a sustituir aquí. En la clase de ayer vimos que omega se puede escribir en términos del período como 2pi entre t. Entonces, por lo tanto, en esta última ecuación perfectamente puedo poner aquí el período y abajo 2pi. Y entonces, pues ya ahora sí sustituyo porque el período me lo dan en el problema, me dicen que es 0.900 segundos por el coseno inverso. Cojo en la calculadora, hay que poner esa calculadora en radianes, ¿no? Acuérdese que el argumento del coseno era omega por t y omega está en radianes por abajo 2. Muy bien, entonces, ¿cuánto da eso? Cero punto 15 segundos. 0.15, muy bien, gracias. Bueno, entonces ahí tengo el tiempo. Ahora, anteriormente yo les había hecho una observación y ahí es donde les dije el problema que vamos a resolver hoy nos va a aclarar eso. Voy a volver a la gráfica aquí, la de posición. Entonces yo les había dicho, el movimiento lo puedo separar en 4 partes iguales. Esas partes son la que dije 1, la 2, la 3, la 4. O sea, ir desde el negativo de la amplitud hasta el punto de equilibrio me toma el mismo tiempo que ir desde el punto de equilibrio hasta la. Entonces uno dice, bueno, entonces si esto lo puedo segmentar, quiere decir que lo que acabo de encontrar, que es esto de acá, o sea, lo que digo es, si voy de la amplitud al punto de equilibrio, eso representa un cuarto del movimiento. ¿Sí? El tiempo, ¿cuál es el tiempo que transcurre en ir desde A hasta 0? Pues es el período entre 4. Entonces la pregunta sería, o lo primero que a uno tal vez se le viene a la mente, entonces quiere decir que ir desde A
hasta A medios, que es 1/8 de todo el movimiento, representará entonces el periodo entre 8. ¿Sí o no? Vale, si no me creen, entonces divida el periodo, que vale 0.900 entre 8, y ustedes ustedes mismos salen de la duda. ¿Cuánto da 0.900 entre 8? ¿Y da 0.15 como nos dio en el cálculo a nosotros? ¿O no? No. No. No, ¿verdad? No. Entonces, la respuesta está en que no puede ser así porque la velocidad no es constante. Acuérdese que la velocidad desde el punto de equilibrio, desde la amplitud hasta el punto de equilibrio va en aumento. El objeto se va acelerando. Al irse acelerando, entonces obviamente que no va en un tiempo igual, no va a recorrer distancias igual. Para los que manejan, si usted va acelerando en su carro, los primeros 100 metros los va a recorrer en un tiempo más grande que los siguientes 100 metros después de haber avanzado. Va a ir mucho más rápido. Entonces, algo así pasa. Es como que usted empieza en su vehículo en el punto X igual a A, empieza a acelerar, ¿verdad? Y va ganando velocidad. Entonces, obviamente, la segunda parte, que aunque represente la misma distancia, la va a recorrer en un tiempo menor. De hecho, esa es la parte que ustedes van a hacer, que es el inciso B. El inciso B es calcular el tiempo desde la mitad de la amplitud hasta el punto de equilibrio, como se ve ahí en el inciso. Entonces, de lo que se van a dar cuenta es que justifica el hecho de que se vaya acelerando, porque si no se fuera acelerando, si la velocidad fuera constante, entonces nos volvería a dar el mismo 0.150 que acabo de encontrar. Y van a ver. Entonces, para mañana quiero que me resuelvan el inciso B y pues lo vamos a discutir en el inicio de la clase. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud por ahí. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro el ejercicio o quedó claro el objetivo del ejercicio más que todo? Sí, quedó claro. Ok. Bueno. Ahí, todo claro. Bueno, entonces, si no tienen alguna pregunta, cerramos aquí. Completen el inciso B para mañana. Lo discutimos en los primeros minutos de la clase. Y pues mañana vamos a seguir avanzando un poco en este estudio. Para mañana nos toca hablar de energía. Nos toca hablar de energía. Bueno, no sé si vamos a hablar de energía o probablemente veamos otro problema. Probablemente sí. Pero vamos a dejar empezada la parte de energía. Como les había mencionado, la idea de lunes a jueves es avanzar pues, lo más que se pueda en el contenido temático y el viernes nos dedicamos única y exclusivamente a resolver. Pero claro que vamos a hacer problemas los días de semana. Bueno, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Que tengan un feliz día. Nos vemos, provecho. Bueno, Hasta gracias. luego, Dale, Nero. feliz.